de los puestos de trabajo. Es decir, en Córdoba yo creo que me siento contento y conforme de formar parte del movimiento de los trabajadores en Córdoba, porque efectivamente nos hemos expresado en la calle, lo hacemos unitariamente, claro. La CTA de los trabajadores también participa el miércoles, todas las centrales, digo, en Córdoba no tenemos algunas diferencias, pero son secundarias porque lo central tiene que ver la defensa del salario. Ahora, yo veo otro problema más, además del que agregan los compañeros, que se habla mucho de seguridad jurídica y lo primero que hacen es incumplir con los trabajadores, porque todos aquí hemos firmado paritarias que tenían en nuestro caso una cláusula gatillo por la cual si el índice de precios superaba lo que habíamos acordado, claro, se reabría la paritaria y volvíamos a discutir. Todavía no ha pasado nada. Eso estamos reclamando, sí, vamos a ver, no pasa nada, no dan respuestas, no cumplen con lo mismo que firmaron y entonces te das cuenta que en realidad nos han estado mintiendo. Han dicho que va a aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología, pero en realidad se reduce. Han dicho que van a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores y no lo hacen. Firman que vamos a reabrir las paritarias para seguir discutiendo y no lo hacen. Es decir, nos mintieron y efectivamente no es que están cometiendo errores o que no está funcionando la política que llevan adelante, sino que efectivamente es una política que tiene como objetivo transferir riquezas del sector de los trabajadores a los grupos económicos concentrados. Y puntualmente ahora, digo, ¿qué pasa con la dirigencia nacional? ¿O qué es lo que ocurre? Digo, porque en Córdoba, pese a todo, se continuó, se ratificó el paro para el 19. A nivel nacional, mañana va a haber una reunión en la que se juntan, digamos, empresarios, sindicalistas y gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay una escinsión, si se quiere? Y hay diferencias, yo creo que hay diferencias, hay, digamos, la cúpula de nuestros dirigentes tienen una discusión con el gobierno de la cual los trabajadores no formamos parte. Por lo menos en Córdoba tenemos una agenda bien concreta, defensa del empleo, claro, no criminalización de la protesta, reapertura de paritarias, negociaciones libres y sin techo. Para nosotros está bien claro qué es lo que hay que discutir. No veo por qué se pone un bono como solución a unos problemas que son muy graves. Sergio. Yo creo que la tan mentada unificación del movimiento obrero, del triunvirato que han formado en Buenos Aires, no es más ni menos que la desunión del movimiento obrero. Yo lo veo así. Y me pregunto, el gobierno primero era tratar de controlar la inflación. No lo logró. Bueno, después el plazo era el primer semestre. Tampoco se cumplió. Ahora es que no saben, que van aprendiendo sobre la marcha. Esto también se cae. A fin de año, cuando lleguen las fiestas, cuando la gente haga la evaluación, el gobierno cree que con un bono, que además, y esto hay que decirlo claramente, el bono es en negro, el bono no va al salario. Claro. El bono hace que después de fin de año se corra el margen de negociación paritaria de los trabajadores y que ese bono que fue en negro, que fue un aumento, un paliativo para esos últimos meses... Sí, te doy un premio a fin de año. Claro, arranque con un salario retrasado en la negociación paritaria y que cuando haya que renegociar para después, se negocia de mucho más atrás, muchísimo más de los que ya están detrás de la inflación. Entonces por eso me parece que Córdoba, la del cordobazo, digo, hablando de los movimientos populares, una vez más hace la punta en esto. Pararse y decirle al gobierno, y sobre todo a la CGT unificada, nacional, etcétera, 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 ¿qué van a hacer? ¿Pretenden que los trabajadores se conformen, nos conformemos, porque también somos trabajadores, con un bono de fin de año, con un paliativo que es en negro que no va al salario? ¿Pretenden que estas negociaciones paritarias arranquen tan atrás? En definitiva, lo que está pasando hoy en la Argentina, y lo vimos ayer, el Día de la Madre, 4,8% menos en el nivel de ventas. En todos lados que cayeron los claro. ventas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y porque se ha frenado la rueda del consumo. Y se ha frenado la rueda del consumo que alienta el movimiento de la economía porque el grueso de la población, los trabajadores, no tiene dinero como para gastar. Esa fue la estrategia, ¿no? Justamente. Entonces, Fede, Cintia. Bueno, primero le contesto una cosita a él y después te digo dos cosas más. Yo creo que ha bajado el nivel de consumo, pero hay muchas personas que compran en negro. Ahora hacen las importaciones y se vende mucho por internet, por Facebook, zapatillas a 700 pesos, que son que, no que se hacen en Brasil, que compiten con las Nike, que son réplicas. Bueno, pero eso también lastima nuestra economía. Exactamente, digo, por eso. abrimos las importaciones, menos puestos de trabajo, menos industria nacional. Eso es lo que te estoy diciendo, o sea, justamente que se compra en negro también y se importa y bueno, se compra en negro. Por otro lado, ¿qué
un líder sindical tenga un cargo político diputado me hace ruido. Igualmente estoy completamente de acuerdo que se haga el paro porque me parece que un bono de 1.000 pesos es completamente ridículo porque con 1.000 pesos no compran ni siquiera la cena de Navidad. O sea, me parece totalmente ridículo. Pero bueno, no deja de hacerme ruido que el líder sindical que trae al paro sea un diputado. Sí, Puntualmente, que me expliquen un poco más ellos, que son los especialistas. Yo no me acuerdo un caso de un paro anunciado que de pronto se retracta. O que haga un paro no había fecha. ¿Qué Vamos vivo? a ir a un paro nacional. Vamos, no había fecha. Suspendieron. Pero seamos sinceros, ¿había algo más para buscar alguna negociación? A lo que puntualmente a mí me hace ruido es cómo de alguna manera u otra, primero que para mí los gremios nacionales con los provinciales siempre fueron una especie de ayuda. Ustedes ven, pléguense a mí lo que yo digo, ustedes vean si nos acomodan, si no vamos por nuestra cuenta. Ahí se da una clara decisión, una clara diferencia de los gremios nacionales. Y de todas maneras, sigo cayendo en lo mismo. Hay un paro que de pronto lo dan de baja. Yo no me acuerdo paro a Cristina que le han dicho hago un paro y después lo bajan. Cafiero ni me acuerdo si consulta directamente los paros a Alfonsín. ¿En qué cambió esta vida sindical, pero a nivel nacional? Sigo creyendo que Córdoba de alguna manera u otra está reclamando lo que le corresponde o lo suyo. Pero me gustaría que me dijeran los especialistas cuál es la sintonía que no hay a nivel nacional. Le ponen ellos que están reclamando, que tienen apertura y que tienen todas las cuestiones que decían recién los tres, discúlpenme que les diga, pero el zapato de la nación los va a tapar y no los va a dejar negociar. Porque ustedes están pidiendo reapertura paritaria, pero si arreglan un bono, Cayo, sí. acá, Es es un que bono alguien le va a dar un paritaria. bono y vayan a discutir esa Digamos, lo que va a ¿no? legitimar en alguna u otra medida el arreglo va a ser el arreglo que haga la Secretaría Nacional, si se quiere. No, Sí, yo de creo que todas no. maneras, perdón, Sí. de todas maneras a Córdoba se puede plegar el resto del país, digo, no, porque hay que pensar Nunca pasó. que Daer, Barrio Sí, que puede Nuevo, llegar a ser al y- revés, claro. Claro. Además Pablo- yo me acuerdo que los 13 paros de Alfonsín se solucionaron convirtiéndolos a Ubaldini, a Lorenzo Miguel y a toda esa gente en legisladores durante la época de Menem. Digo, hablando de los arreglos. que dice. Sí, de todas formas. Primero, Sí. entre paréntesis, un breve. Yo creo que estoy contra los especialismos. A mí me parece que un dirigente sindical puede ser dirigente un tiempo y el resto del tiempo es trabajador, y que un dirigente sindical sea a su vez diputado, a mí me parece correcto porque creo yo que sería mucho mejor para todos que todos los sectores pudieran colocar un diputado en tener un cualquier momento y que representante no ahí. hubiera una especialización de la política que me parece que nos trae muchos problemas. Por otro lado, es cierto que a nosotros nos toca defender a los trabajadores y peleamos todos los días, pero en verdad la pelea que tenemos, la pelea de fondo no es por un bono de fin de año, ni siquiera por la reapertura de las paritarias. Acá hay un problema que tiene que ver con el modelo económico que impulsa el gobierno, apertura de importaciones, transferencia de riqueza a los sectores concentrados, eliminación de retenciones, más carga para los trabajadores, menos consumo, menos salario, precarización del trabajo. Esa es la pelea de fondo. Por lo tanto, podemos conseguir un buen bono a fin de año o no, podremos lograr que se reabra la paritaria, pero acá la pelea es por el cambio del modelo económico que impulsa el gobierno. Hilda. Sí, la pelea tiene varios aspectos. Yo creo que lo de las paritarias es grave que la misma CGT Nacional haya instalado el tema del bono en medio de la vigencia de una ley y aparte de una práctica sindical que ha hecho de las paritarias una herramienta de negociación muy valiosa y que ha hecho que los trabajadores muchas veces, a veces no, pero la mayoría de las veces han logrado en los últimos años recomponer o reajustar el salario acorde a los niveles de inflación o acorde a la situación del sector empresario, caso aceiteros, por ejemplo, que siempre tuvieron teniendo en aumentos cuenta superiores. La situación particular. El instalar un bono en momentos en que algunos compañeros piden la reapertura, pero otros, como en el caso nuestro o de otros compañeros, todavía les queda negociar el segundo tramo de la negociación que se firmó a principios de abril por 6 meses, por un 20-25%. Ahora estamos en este momento, de octubre, estamos noviembre. discutiendo la segunda parte de ese acuerdo salarial. Se instala el bono como una distorsión gravísima de lo que es la negociación en sí y por supuesto que eso confunde a los trabajadores y nos cuesta, a los que tenemos que discutir salario, nos cuesta un montón, porque tenemos que discutir con empresarios que están diciendo, no, pero si les van a dar un bono, Claro. ¿para qué vamos a discutir salario? Por eso esto de la CGT Nacional, evidentemente,
que nos ocasiona un problema. Y yo estoy hablando de mis sindicatos privados y negociamos a nivel nacional con nuestra federación. Bueno, nuestra pertenencia es en la corriente federal de trabajadores, o sea, no estamos en ninguna de las tres vertientes que hizo el acuerdo en la CGT, pero de todas maneras nos afecta, por supuesto. Lo que veo por ahí, lo que venimos notando también, es que hubo cierta pasividad durante varios meses del sindicalismo, ¿no? Arrancaron en agosto, julio, más tibio. No en Córdoba puntualmente, sí a nivel nacional. En Córdoba se mantuvo desde marzo en adelante y también, digo, con UPC, SADOP por ahí llevando la bandera y demás. Digo, pero hubo cierta pasividad y ahora a la hora de negociar tampoco es que son tan fuertes o que van tan fuertes a la negociación. Y lo que vos acabas de mencionar hay que tenerlo bien en claro. Volvemos a lo que decía recién, el tema de la coherencia. Este modelo de exclusión social está instalado en la sociedad producto de un voto castigo al gobierno que se fue. Pero que no es menos cierto que están nuevamente incidiendo los sectores políticos, como el sector del MASA, en la discusión netamente gremial. Entonces, cuando los sectores políticos interfieren en el quehacer sindical, es cuando empezamos a tener la incoherencia. Entonces, los trabajadores siempre decimos que se puede y se debe construir en política. Por eso el general Juan Domingo Perón instruyó un mecanismo que era lo acertado. El 33% de los cargos era para el sector sindical. ¿Por qué el sindicalismo pierde y terminan arreglando pocos dirigentes sindicales en una estructura de contenido único, sino que se atomiza la representación de distintos sectores partidarios que en el momento de salir a defender los intereses de los laburantes priorizan algunas otras cuestiones? Por eso esa paciencia que nosotros no la tenemos, que no hemos tenido la quietud que sí ha tenido el gobierno nacional anterior y el gobierno nacional actual con la complicidad de algún sector del sindicalismo. Porque no puede haber ningún dirigente sindical que pueda aceptar el tema de la solución a una problemática de pérdida de poder adquisitivo con un bono. Con la claridad que vos lo planteaste, porque hay que ser claro en esto, de decir, esto es en negro, es por única vez, y esto te condiciona la discusión salarial a futuro. Claro, son 2 meses más, 3 meses más. ¿Por qué así? Pero ¿por qué? Porque en esos 2 o 3 meses, con el tema de la importación, como recién hacía mención Cintia, vamos a terminar discutiendo otra cuestión. ¿Cómo entramos el año que viene en una discusión salarial a la baja? Claro. Porque ni siquiera va a tener modificada la ley de lo que sería específicamente la pérdida de poder adquisitivo por el tema del impuesto a la ganancia. No hay una idea de modificar la ley tributaria argentina. Indudablemente que la discusión que se viene el año próximo es mucho más grave que la actual. Así es, bueno, el juego está abierto, ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales y empezar a opinar, empezar a comentar, a ver cuáles son las posturas que se van generando. Tenemos película todavía, tenemos la frase, tenemos informe de barrio, nos queda mucho más. Estamos en vivo hasta las 22 horas abriendo el juego acá en Canal 10. Corte muy chiquitito y ya volvemos.